A mediados del siglo XVIII, la economía de Francia se encontraba en una muy mala situación. El rey Luis XV llevó al país a guerras innecesarias que agotaron el tesoro. Los efectos de estas desastrosas guerras intentaban ser mitigados mediante un sistema fiscal opresivo. Adicionalmente, se habían aplicado políticas mercantilistas que restringían el comercio. El producto de la agricultura y el valor de la tierra decrecían. Los agricultores debían entregar una gran parte de su producto al terrateniente, y el resto estaba fuertemente agravado, mientras que la nobleza y el clero, que eran dueños de gran parte de la superficie del país, estaban exentos de impuestos. El sector agrícola estaba en decadencia y la población agrícola disminuía. La fisiocracia surgió como respuesta a este estado de la economía francesa. Fundada por Francois Quesnay y Anne-Robert Jacques Turgot, afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. El origen del término fisiocracia proviene del griego physis, que quiere decir gobierno de la naturaleza. Al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza, se relaciona con la idea de que solo en las actividades agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción, surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio, donde la producción solo sería suficiente para reponer los insumos utilizados. Propugnaban el impuesto único sobre la tierra y sugerían la anulación de todos los establecidos por los mercantilistas. La tendencia general de los fisiócratas es de libre cambio. La tarea del economista se reduce a descubrir el juego de las leyes naturales. La intervención del Estado es inútil, pues no haría otra cosa que interferir ese orden esencial. Representantes destacados. Como principales tenemos a Francois Quesnay, que nació en 1694 y murió en 1774. Francois proviene de una familia adinerada. Estudió medicina y trabajó como médico y cirujano. Esto le permitió también entrar a trabajar en la casa de los Versalles como médico privado del rey. A cambio de sus servicios, Francois obtuvo títulos nobiliarios y tierras. Esto a su vez le indujeron a pensar sobre problemas económicos. En 1757 conoce a Mirabeau, economista francés, a quien explica sus ideas económicas. Desde entonces se considera la fecha de nacimiento oficial de la escuela fisiocrática. Precursores: Richard Castillon, de 1680 a 1734, considerado el primer gran economista teórico. Fue irlandés y vivió en Francia. Su prestigio como economista se lo debe a la obra Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, publicada luego de su muerte. Como protector tenemos a Anne-Robert Jacques Turgot, de 1727 a 1781, conocido político economista francés del siglo XVIII y fue ministro de Finanzas bajo Luis XVI. Como discípulos tenemos a Victor Riquetti Márquez de Mirabeau, de 1715 a 1789, y a Pierre Samuel Dupont de Nemours, de 1739 a 1817. El postulado principal de los fisiócratas era un impuesto sobre la tierra, el cual no tenía la intención de atacar los intereses de los terratenientes. Esto se hacía porque la única rama de la producción a la que debían ponerse contribuciones era la que creaba valor, y esta era la agricultura. Otros postulados son: determinadas ramas de la actividad económica contribuyen más que otras a la riqueza de un país. La agricultura era la única rama que originaba producto neto. Los fisiócratas
fueron los primeros en reclamar un régimen basado en la propiedad y en la libertad. Y su escuela fue la primera en concebir a la actividad económica como un flujo continuo de rentas que circulaban de una clase a otra. Quesnay, como buen fisiócrata, trajo grandes cambios a la economía política. Con él se concibe por primera vez un proceso de interacción mutua de los agentes económicos como un flujo circular de renta y gasto. Quesnay hizo el primer análisis de equilibrio general en la economía, al comparar todos los movimientos económicos con los del cuerpo humano, considerando que un trastorno en una parte de la economía se transmite tarde o temprano al resto del sistema. Por ejemplo, un desorden en la producción causa uno en la demanda, por la dependencia. La tabla económica de Quesnay es la primera representación gráfica de los flujos de dinero en una economía, ya que como médico había participado en las discusiones del proceso circular que se había generado luego de que se descubriera la circulación de la sangre a principios del siglo XVIII. Por lo tanto, Quesnay representó la idea de la corriente circular en 1758 en su tabla económica. Un diagrama similar a los actuales modelos macroeconómicos que representa todos los flujos de la economía en el cual los procesos productivos interactúan en un tiempo determinado como flujo circular de renta y gasto. Como conclusión, podemos resumir en el siguiente gráfico un concepto básico. La tierra produce alimentos para vivir y comerciar, para criar ganado. Ambas cosas generan dinero, con el que se pagan las manufacturas. Toda la riqueza sale de la tierra. Entonces, la agricultura es la única fuente de riqueza.